En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando porque sé que estás obrando, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Hermanos, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué alegría poder estar con ustedes. Qué bendición que usted me permita llegar hasta donde está usted, allá en la sala, allá en el comedor, quizás algunos, quizás en el cuarto. Lo importante es que estos medios digitales nos permiten llegar a cada rincón y eso es una bendición. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta ocasión nos ministre, nos hable a través de su palabra y que en nuestro corazón, en nuestra mente, cada día se arraigue más y más los conceptos que podemos ver en la palabra del Señor. Bienvenidos, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor porque este es un privilegio que usted esté vivo. Muchos murieron, muchos están muriendo, pero el Señor le ha preservado la vida y eso es motivo de gozo, de alegría. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo quiero agradecerte la bendición de la vida, Señor. Gracias por permitirme predicar tu palabra, Padre, a mi hermano, a mi hermana, a cada persona, Señor Dios de los cielos. Te bendigo por cada uno de los que están participando de esta transmisión, Señor. Muchas gracias, Padre, por preservar nuestra vida, por tener misericordia, por perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por proveer para nuestras necesidades, no solo de nosotros, de nuestra familia. Hemos tenido siempre, Señor, porque eres bueno, solo tú eres bueno. Nosotros somos malos, no merecemos nada, Señor. Pero es tu gracia, es tu misericordia, Señor, lo que hace la diferencia. Y por eso en este momento reconocemos eso. Hermano, bendiga al Señor, dígale gracias por perdonarme, por ayudarme. Gracias, Señor, por guardarme. Dios mío, gracias, recibe la gloria, la honra. Gracias porque los que están enfermos tienen esperanza en tu poder, en tu misericordia, Señor. Gracias porque dependemos de ti, bendito Señor. Oh, Padre, muchas gracias. Y seguimos orando por todos los que están pasando momentos difíciles, Padre. Yo oro para que escuche la oración de mi hermano, de mi hermana, que en este momento eleva su oración, su clamor. Escucha su oración, Padre. Hermano, ponga la petición delante del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clamemos al Señor. Padre, tú conoces la vida de mi hermano, de mi hermana. Tú mejor que nadie sabes, Señor, la necesidad. Oh Señor, por eso es que venimos a ti, Padre, pidiendo misericordia, pidiendo que te glorifique. Tú nos has enseñado a orar, a buscar, a pedir, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, Padre. Nos unimos en el nombre de Cristo Jesús para rogarte que te glorifiques. Escucha a mi hermano, a mi hermana. Oh Señor, tú mejor que nadie sabes, Señor, lo que mi hermano, mi hermana necesita, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que todo sea para tu honra, para tu gloria, Señor, quien eres digno de toda alabanza, todo reconocimiento, adoración, te pertenece a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Oramos también que nos ministres a través de la palabra. Edifícanos, Señor. Que sea tu palabra, no una predicación, sino las verdades de tu palabra, Padre, porque tu palabra es la que es verdad, Dios mío, y esa es la que necesitamos. Permite que nuestro corazón se incline, nuestra mente se abra a ti, Señor, y seamos edificados con esta palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, bienvenidos. En estos domingos anteriores estamos hablando el Cristo de los Evangelios, el Cristo del Nuevo Testamento. Y decíamos que el mismo Señor Jesús se interesó
en saber qué concepto tenían sus discípulos sobre él. ¿Se acuerdan? Cuando en Mateo 16:15 les preguntó, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y hubo respuestas variadas, todos los sabores, todos los gustos. Unos que eres Elías, otros que un profeta, Jeremías, cualquiera de ellos. Pero Jesús le dijo, ¿y ustedes, qué dicen que soy yo? Entonces, lo que a Jesús le importa, hermano, el concepto, la idea que usted tiene. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, sobre esa roca, sobre esa verdad, yo edificaré mi iglesia. Aleluya. Es sobre la verdad de quién es Cristo, quién es la persona de Cristo que se edifica la iglesia. Lo demás, lo que se edifica en otras cosas, no tiene fundamento, pero el verdadero cristiano, la verdadera iglesia, es aquella que se fundamenta en esa verdad de la persona de Cristo según la Biblia. Por eso es el tema, el Cristo de los Evangelios, el Cristo del Nuevo Testamento. Y antes de empezar, yo quiero que usted me ayude a organizar un orden jerárquico. En su mente, cómo está el orden en cuanto a la Trinidad? Primero está el Hijo, el Padre y luego el Espíritu Santo. ¿O será primero el Espíritu Santo, luego el Hijo y después el Padre? ¿O puede ser Padre, Espíritu Santo o Hijo? ¿O Padre, Hijo y Espíritu Santo? No sé, quiero que tenga eso en su mente y mirar con cuál de estas estructuras, este orden jerárquico, usted se identifica. Y vamos a mirar si eso es correcto a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor. Cualquiera que sea el A, B, C, bueno, cualquiera de las alternativas, a la final debe quedar claro si estamos en lo correcto o no. Bien, hemos visto que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Hablamos bastante de este texto. Aquí Juan está diciendo que el verbo era queriendo decir que no es igual a, que no es igual al Padre, sino que estaba haciendo diferencia. Pero también dice que el verbo es Dios. Y ahí es donde empieza el dilema. Entonces está asociándolo, no es la misma persona, pero sí está en el mismo nivel de Dios. Decíamos que no solo Jesucristo se asemeja a la divinidad, sino que Él mismo es la divinidad. Él mismo participa. Y ahí dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces nos presenta a un Cristo poderoso, a un Cristo eterno, creador, a un Cristo que resucitó a los muertos, un Cristo que tenía autoridad sobre las enfermedades, que con solo tocar a las personas eran sanadas. Es más, algunas personas que a la distancia fueron sanadas porque su papá, su mamá fue a pedir misericordia y él le dijo, conforme a tu fe te se ha hecho. Y ni siquiera fue necesario su presencia. Y ese es el Cristo que nos presentan los evangelios, un Cristo poderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale al que tiene al lado, el Cristo que usted adora es un Cristo poderoso. Aleluya, puede levantarte así esté muerto, porque para Él no hay nada imposible. Vemos a un Cristo que nos presenta el evangelio que tenía control sobre la naturaleza, los vientos, los mares, los demonios, Satanás mismo. Todo le era sujeto a Él. Es un Cristo de autoridad, un Cristo de poder. Aleluya. Es un Cristo que perdona los pecados. ¿Se acuerdan cuando le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados? Y de una vez la murmuración, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que este hombre
diga estas blasfemias, solo Dios puede perdonar pecados. Y dice el texto, dice la historia que le dijo al paralítico, le dijo a los que lo criticaban, para que ustedes sepan que yo tengo poder para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ocurrió. Con eso estaba demostrando que Él era Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hemos visto la divinidad. Hemos visto que Jesucristo no es un semidios. No es un semidios al estilo griego, sino que es Dios mismo, el Emmanuel, Dios mismo con nosotros. Y por eso lo que Él hizo en la cruz del Calvario tiene valor, porque era la perfección de Dios, era Dios mismo. Y solo Dios puede salvar al hombre. Amén. Ok. Mencionamos en algunos momentos que también ha sido difícil llegar a este concepto, a esta teología, a la claridad que tenemos de la doctrina. Y no solo en los primeros siglos, hoy en día todavía se cuestiona la divinidad de Cristo. Todavía hay grupos religiosos que cuestionan la divinidad de Cristo. Creen que es un maestro tremendo, gran maestro, pero que no es Dios. Algunos inclusive dicen, la Biblia dice que es hijo de Dios, no que es Dios. Y ahorita vamos a pasar otra vez. Yo creo que a partir de ahora, después de todos estos estudios, si usted entiende quién es Cristo, si su concepto de Él es el que hemos leído en los textos, yo me daré por bien servido. Porque es importante, porque Jesús dijo que sobre esa roca, sobre esa verdad, es que Él edifica la iglesia. A propósito, cuando usted tenga que buscar una iglesia para congregarse, cuando vaya a alguna ciudad y necesite conocer una iglesia, la primera cosa que usted debe averiguar es qué concepto de Cristo tienen en esta iglesia, qué enseñan sobre Cristo. Si Cristo no es lo que dice la Biblia que usted ha entendido, salga corriendo, váyase de ahí. Váyase de ahí porque eso no es cristianismo, eso no es iglesia. Eso puede llamarlo cualquier otra cosa menos iglesia, porque Jesús dijo que yo edificaré mi iglesia sobre esa verdad, ¿cierto? Entonces es muy importante. No es la única cosa que uno debe mirar, si es una iglesia bíblica, cristiana de verdad, no es lo único, pero sí es lo más importante. ¿Qué consideran sobre Cristo? ¿Quién es Cristo para estas personas? Ok, unas preguntas. Si eso es así, como hemos dicho, que Jesucristo es totalmente Dios, totalmente humano, ¿por qué en la Biblia, por qué para los primeros discípulos, los primeros cristianos del siglo I, siglo II, fue tan difícil? ¿Y por qué aún todavía hay gente que no acepta la divinidad de Cristo? Quiero leer unos textos para que podamos entender algo de eso. Mire lo que dice Juan 6:38. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Note eso. No, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, Arrio y muchas personas del primero y segundo siglo decían, pero es que el Hijo está sujeto al Padre, y el que se sujeta es inferior, ¿cierto? Es inferior. Aquí humanamente eso está muy claro. El jefe en una jerarquía, el que está arriba, está por encima de los demás, ¿cierto? En autoridad, en dignidad. Entonces, Arrio decía, ¿cómo es posible que me van a decir ustedes a mí que Jesucristo es igual al Padre? Si es que Él dice que yo no hago mi voluntad, o sea, ni siquiera tiene voluntad propia, yo hago lo que el Padre me dice. Otro texto, mire, Juan 5:19. Respondió Jesús entonces Jesús y les dijo, de cierto
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Escuche eso. No puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué hay aquí? ¿Qué imagen y qué concepto de Cristo hay acá? ¿Un Cristo autónomo, dueño de sí mismo, de su voluntad? No. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, es un ser dependiente. ¿Cómo me va a decir usted que Jesucristo es igual al Padre? Si hay uno está diciendo que no, es más, no puede hacer sino lo que ve hacer al Padre, o sea, como que no tiene iniciativa propia. Otro texto, Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho, voy al Padre. Oiga, porque el Padre mayor es que yo. Mire, Jesús mismo está diciendo que el Padre es ¿qué? Mayor. Entonces la jerarquía que usted quizás organizó es así. El Padre, ¿cierto? Y después el Hijo y por defecto el Espíritu Santo. Y eso es lo que más o menos nosotros tenemos. Pero yo no sé, cuando uno se pone en el lugar de Arrio y de los primeros cristianos, tratando de entender la doctrina, tratando de... uno dice, bueno, pero es que es complicado para nosotros. Hoy en día, pues ya es muy fácil, pero ellos tuvieron que luchar con esas cosas y no fue que ellos, no fue que Arrio fue un despiadado hereje, sino que no, era un cristiano que amaba a Dios, pero quería entender. Y estos textos lo ponían a dudar. Decía, ¿cómo es posible? Él dice, el Padre es mayor que yo. Y otros decían, no, pero es que hay otros versículos que dicen que es igual en sustancia, en poder, en fin. Entonces, ahí se trataba la cuestión. Pero vamos a mirar. La idea de hoy es responder algunas inquietudes como esas. Mire, por ejemplo, Juan 5, del 18 en adelante. Dice así, por esto los judíos aún más procuraban matarle a Jesús. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Haciéndose igual a Dios. Entonces, mire, aquí estuvo el gran dilema. Para los judíos eso era inconcebible, que alguien viniera a decirle que era hijo de Dios. Para los que algunos dicen, no, pero es que el texto dice que es hijo de Dios, no dice que es Dios, él dice que es hijo de. Y aquí parece que ser hijo de es igual a ser igual al Padre. Por eso dice el texto, procurar matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era ¿qué? Su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces para los judíos estaba claro que decir que era hijo de, era decir que era igual que. Entonces mire que el concepto es muy claro para los judíos y por eso querían apedrearle, por eso querían matarlo, porque siendo un ser humano totalmente de carne y hueso, que lo conocían, sabían quién era su mamá, la Virgen María, sabían quién era José, sabían la profesión, decían, ¿este no es acaso el carpintero? ¿Este no es el que trabaja ya la madera? ¿Y por qué hace estos milagros? ¿Y por qué ahora está diciendo que es Dios? Entonces, Jesús está mostrando eso, y para ellos fue muy complicado, pero lo está diciendo el Señor. O sea, decir que Dios es su Padre es hacerse igual a Dios. Otro versículo. Filipenses, mire lo que dice, Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Oiga,
No estimó ser ¿qué? Igual. No lo podemos poner arriba ni debajo de. Ya con eso le estoy tratando de que usted mire la estructura que hizo, ese orden jerárquico. Y aquí está diciendo que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo les pregunto algo. ¿Quiere decir que Jesús no tenía voluntad propia? ¿Quiere decir que fue obligado por el Padre? ¿Quiere decir esto que es una jerarquía al estilo empresarial, al estilo militar? ¿Sí? Parece que estos textos dicen que no. Porque aquí dice que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente. Ahora, para Arrio y para los primeros cristianos que luchaban y que el movimiento que se unió a Arrio era eso. Pero si Jesús aquí en la tierra fue un obediente, Él fue haciendo lo que Dios quería, siempre fue sujeto a la voluntad del Padre. Queriendo decir que el que se sujeta, pues es inferior al que lo está mandando. Pero nosotros estamos viendo acá en estos textos que no. Él dice que a Jesús no fue obligado. Jesús fue a la cruz voluntariamente, no fue obligado. Aquí dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No fue obligado por el Padre, no fue obligado por el Espíritu Santo, no, fue algo totalmente voluntario. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después dice, por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, mire, estamos viendo dos cosas. Una, que Jesús vino en total obediencia, sujeto al Padre, y que le obedeció y que no hacía nada si no era la voluntad del Padre, o sea, pero también estamos mirando que no fue obligado, que esa sujeción, esa subordinación, ¿sabe que esa palabra subordinación? Mire, la misma estructura de la palabra subordinación quiere decir por debajo, submarino. ¿Qué quiere decir la palabra submarino? Por debajo del mar, de la marina. Subteniente está por debajo de un teniente. El teniente tiene más autoridad y más poder, ¿cierto? Entonces, esa subordinación de Cristo, esa no es igual que aquí en nosotros, aquí en el plano humano, porque Él está mostrando que Él fue voluntariamente, no fue obligado. Mire otros textos. Juan 10, 17 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oiga este versículo 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Note eso, Jesús está poniendo más claro para dónde. No podemos decir que Él se humilló y fue obediente, obligado. No, fue una decisión voluntaria. Él voluntariamente lo hizo. Dice, yo tengo el poder para hacerlo. ¿Sí? Yo tengo el poder, nadie me la quita. A Cristo no fue que lo mataron, fue que Él dio su vida en rescate por tus pecados, por los míos, para llevarme a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios porque Él es maravilloso. Dígale, Jesús, gracias por amarme, por haber venido voluntariamente. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Total obediencia. Miremos otro texto acá. En Hebreos capítulo 18, Hebreos 10, 11 y 12.
Me gustó esta versión, dice así: bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, haciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, oiga eso otra vez, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces mire que otra vez en Hebreos nos está diciendo que Él se ofreció a Dios, se ofreció a sí mismo, voluntariamente, no fue obligado. Entonces lo que yo quiero que aquí entendamos, y que para algunas personas que todavía luchan con esas ideas arrianas, de Arrio, es que la obediencia de Cristo fue totalmente voluntaria. Mire otro texto más, Hebreos 14, 9:14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga eso, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces mire, hermanos, que otra vez podríamos citar muchos textos, pero mire, Jesús lo hizo voluntariamente y eso es una cosa hermosa. Mire lo que él mismo dijo también en Juan 4:34. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, los discípulos habían ido a buscar comida y cuando llegó Jesús, acaba de hablar con la samaritana, estaba enfocado, pendiente de lo que iba a pasar con la mujer samaritana, porque le predicó, le compartió quién era él. Y los discípulos le decían: maestro, come. Y él decía: yo tengo una comida que ustedes no saben. Y decían: ¿será que alguien le trajo comida mientras que nosotros nos fuimos? Y él les dijo: mire, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, esa es mi comida. O sea, no era que estaba obligado, es que le encantaba obedecer, le encantaba cumplir el plan que ellos tenían. Entonces, lo que nosotros podemos ver a la luz de estos textos y otros es que el Padre envió al Hijo, pero porque Él se ofreció voluntariamente. Repito, el Padre envió al Hijo porque Él se ofreció voluntariamente. Bueno, nosotros ya sabemos que fue el Hijo, pero ¿podría haber venido el Espíritu Santo? ¿O será que el Espíritu Santo no podía tomar forma humana como lo hizo Cristo y venir? O el Padre, cualquiera, porque tienen el mismo poder, podría ser, pero el Hijo se ofreció. En el plan de salvación, un plan que fue hecho antes de la fundación del mundo, dice en Efesios 1, Él se ofreció y por eso vino a cumplir estrictamente el plan tal como lo habían organizado antes de crear el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Yo no sé cómo ve usted a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, pero yo los veo trabajando en equipo. Mire, el Padre manda al Hijo, diseña el plan, manda al Hijo, el Hijo viene, ejecuta la obra salvadora y ahora ¿quién está actuando en nosotros? El Espíritu Santo, que nos convence, nos redarguye de pecado. Mire que yo veo ahí a la Trinidad trabajando en equipo. En ellos no hay problema de quién es el mejor. No hay problema. Ahorita hay unos textos que vamos a mirar en cuanto a eso. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, este es otro argumento en contra y que le dio guerra al hermano Arrio y a sus seguidores por esto que dice, miren, Él es la imagen del Dios invisible, están hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, ¿el qué? El primogénito de toda creación. Si es Dios, si es eterno, ¿por qué aquí está diciendo que es el primero en ser creado? El texto parece indicar eso,
Dice el primogénito. Primero es número uno de la creación. Entonces Arrio leí estos textos sin tener el conocimiento que usted ya tiene, porque no habían institutos bíblicos, no habían seminarios, no había nada de eso. Y él dice, pero es que aquí dice que Él es el primero que fue creado. Entonces no puede ser Dios eterno, no puede ser divino, no puedes tener la misma sustancia de Dios, porque aquí dice que es el primogénito de toda creación. Eso es complicado, pero al mirar el texto nosotros encontramos, o sea, ¿qué se entendía allá en los tiempos bíblicos? Bueno, entre otras cosas, Arrio decía, bueno, si nosotros adoramos a Jesús, eso es idolatría, porque Él es un ser creado, es el primogénito, sí, Él está por encima de la creación, es el primero, Dios lo creó y luego Él creó todas las cosas, pero es una criatura y adorarlo a Él, eso es idolatría, no podemos. Entonces, mire todo lo que implicaba todo esto. Adorar a Cristo era idolatría porque Él era una criatura más. Y algunos grupos religiosos que usted debe identificar hoy en día también dicen eso. Por eso es importante tener clara la doctrina. Entonces, aquí el término primogénito, ¿qué es primogénito? ¿Qué es un primogénito en los tiempos bíblicos? ¿Qué era un primogénito en los tiempos de Jesús y del Antiguo Testamento? Era el primer hijo. El primer hijo, y el primer hijo era el heredero de todo. El padre le daba, estando en vida, una bendición, le daba una doble porción, pero cuando no estaba el papá, que estaba en vacaciones, qué sé yo, el hijo mayor era el que quedaba a cargo de la casa, y él era el dueño de todo. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo se fue y luego regresó y el hijo mayor le dijo, pero padre, vino este descarado y usted hace fiesta y yo que estoy aquí todo el tiempo, usted le dijo, hijo, eso es tuyo, todo eso es tuyo, que no disfrutó, que no aprovechó, que no pidió. Entonces primogénito no es primer hijo, no es primero creación, sino que es el que está por encima de la creación, que es superior a los ángeles. Eso lo presenta Hebreos, que es superior a toda la creación y por lo tanto es heredero de todo en absoluto. Hay otro texto más en Juan 5:18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Otra vez, querían matarlo. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, si alguien viene a decir que la Biblia dice que Jesucristo es Hijo de Dios, pero que no es Dios, está equivocado, porque ahí está diciendo, ellos entendían que decir Hijo de Dios es decir que tiene los mismos genes, que tiene la misma naturaleza, que tienen la misma dignidad. Y por eso merece toda igual gloria, honor, respeto, etc. Un último texto para terminar, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice así, Él es el resplandor, está hablando de Jesús, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen, otra versión dice, la exacta imagen de su ser, de su naturaleza, y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Gloria a Dios. Mira eso. Él es la imagen del Dios invisible, dice Reina Valera 60. Él es la imagen del Dios invisible, la fiel imagen, la exacta imagen de Dios, de su esencia. O sea, por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué dijo él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos saber cómo es Dios Padre, ahí está el Hijo, es igualito al Padre, igualito, en misericordia, en amor, porque ambos aman. No solo Dios amó al mundo, Cristo también nos amó, el Espíritu Santo también nos anhela celosamente,
Gloria a Dios. Ese es el Cristo de los evangelios. Mire, hermanos, para terminar este concepto, dice, Él es la imagen del Dios invisible y dice en esta versión, y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Aleluya. Sostiene o sustenta todas las cosas, dice Reina Valera. El que sustenta o sostiene el universo, todas las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Usted está vivo porque el Cristo de los evangelios le ha permitido la vida. Usted nació no por voluntad de su papá, no por voluntad de su mamá. Fue el Cristo de los evangelios que lo decidió así. Eso es una bendición. Él sustenta. El sol de hoy salió. No porque eso hay una ley física que se cumple sea sí o sí. No. Dice que Él sostiene. No dice que sostuvo. Es un tiempo presente. En tiempo presente es una acción continua. Cada día el sol sale por la voluntad del Señor. Cada día Él mete su mano ahí. Cada día Él envía el aire. Cada día sostiene el universo. Bendito sea el nombre de Dios. Dígale al que tiene al lado, ánimo, nosotros tenemos a un Cristo poderoso, a un Cristo glorioso, que es Dios mismo, que tiene todo el poder para ayudarnos, para levantarnos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te bendigo, Señor. Yo te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Oh, aleluya, Padre, yo oro para que esta palabra sea sellada en el corazón de mi hermano, de mi hermana, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que cuando Él se arrodille a orar, cuando se dirija a ti, Señor, Él pueda verte a ti como eres, poderoso, glorioso, majestuoso, digno de gloria, digno de confianza, digno de respeto, digno de obediencia. Oh, hermano, bendiga el Señor. Levanta tus manos, adore al que vive por los siglos, al eterno Dios que ha venido a salvarnos. Levante sus manos, levante su corazón, bendiga a Dios, dígale, Señor, gracias por mi vida, gracias por perdonar mis pecados, gracias por limpiarme de toda maldad, gracias por amarme tanto, Señor. No merezco tanto, pero lo agradezco, Señor. Te bendigo, Padre. Oro para que levante al que está caído, Señor. Tú conoces la vida de mi hermano, de mi hermana, Padre. Oh, Señor, aquel que está en tribulación, en angustia, que está afanado, que está preocupado. Yo oro para que tu palabra en esta mañana le levante. Espíritu Santo de Dios, aplica esta palabra en el corazón de mi hermano, en el corazón de mi hermana, que él pueda empezar a respirar esta palabra, Señor, que alimente su alma, su corazón, y cada día su fe se fortalezca más y haya deseo de amarte, de honrarte, de reverenciarte, de obedecerte, Señor, porque eres Dios todopoderoso, digno de gloria, de obediencia, de exaltación. Oh, aleluya, muchas gracias, muchas gracias. Recibe la gloria de tu pueblo. Recibe la gloria de tu pueblo, Señor, los que tú has redimido. Oh, bendito sea, Señor. Ayúdanos a amarte, a conocerte, Señor, según lo que nos has revelado en tu palabra, Padre bueno, para la honra y la gloria de tu santo nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cómo es la estructura? ¿Será que Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sospecho que esa fue, pero no podemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una igualdad. Comparten la misma naturaleza, el mismo poder. Por eso merecen la honra, la gloria, la adoración. Amén. Bueno. Bien, hermanos, tenemos a una cumpleañera, Natalia Ortiz. Natica, la queremos mucho, feliz cumpleaños, Dios la bendiga, que siga cumpliendo muchos años más y que Dios le siga usando, sosteniendo con su mano la palabra poderosa, como dice el texto que leímos, y le guíe cada día más. Felicidades. No tenemos más cumpleañeros por que yo sepa. Recordarles, hermanos, que el miércoles a las 7:30 tenemos oración y palabra todos los miércoles. Le invitamos para que ore, únase a la oración. Es una horita nomás, una horita. Saque tiempo para la oración y la palabra.
Y recordar a los que están haciendo el curso Sanando las heridas del alma, los esperamos el viernes 7:30. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les guarde. Que el Cristo Todopoderoso sostenga su vida, les ayude. Acuérdese, cuando ore, usted ora a un Cristo poderoso. El Cristo de los Evangelios es un Cristo glorioso, maravilloso, que se ha acercado a nosotros y que podemos confiar en Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una feliz semana para todos.